Bueno, mis hermanos, creo que el mensaje que va a ser predicado hoy es de manera especial importante para nuestra iglesia. Así que les ruego que todos presten atención, pongan su teléfono en silencio o vibración, y de manera especial a los que sirven, que a veces estamos dando vueltas por toda la propiedad, o que puedan optimizarse en el tiempo ahora, o quizás dejar a uno y venir otro, para que todos escuchemos y estemos apercibidos de lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. El libro de Nehemías es especialmente, o de manera luminosa y única, nos enseña con gran efectividad principios fundamentales sobre la vida de la iglesia, sobre el ministerio de la iglesia. Aunque la situación de Nehemías y del pueblo de Dios en ese momento es evidentemente diferente, no es exactamente la misma a la situación de nosotros hoy, los principios contenidos en este libro, y especialmente en los capítulos 3 y 4 que vamos a estar viendo hoy, son exactamente los mismos. Históricamente, para ubicarnos un poco, estamos en el último tiempo del Antiguo Testamento. Los libros de Esdras, Nehemías, Crónicas cierran el canon y la historia del pueblo de Dios del Antiguo Pacto. Ya en el libro de Nehemías, cuando llegamos específicamente al libro de Nehemías, está reconstruido el templo. Recordemos que han habido dos grupos anteriores que han regresado de Babilonia, con el liderazgo de Zorobabel y con el liderazgo de Esdras. Se ha reconstruido el templo y se ha empezado a enseñar la palabra de Dios para la restauración espiritual de la nación como identidad única. Pero todavía no hay murallas, o sea, aún no hay protección. El pueblo de Dios es bien vulnerable y, según parece, estaban siendo de escarnio, de burla a las demás naciones. Un pueblo desprotegido, un pueblo sin muros, sin defensas. Era un pueblo que parecía bien débil y desprotegido y fácil de saquear y de aniquilar. El nombre de Nehemías significa consuelo de Dios. En medio de un lugar donde la ciudad es aún un montón de escombros, este hombre, Nehemías, es enviado para mostrar precisamente que Dios una y otra vez trae consuelo a su pueblo, que está con su pueblo y que su mano poderosa está sosteniendo. Nehemías entonces regresa con este tercer grupo desde Susa, que es la capital del imperio asirio, con un salvoconducto que les permitía viajar sin problemas. Pero vemos que el viaje es bien planificado, preparado, incluso una escolta del rey de Persia les guarda en el camino. Como vimos la semana pasada, el pastor Libano predicaba el capítulo 1 y 2, Nehemías llega a Jerusalén y al observar todo, constata lo que había recibido como información anterior. En el capítulo 2, específicamente los versos 17 y 18, dice en Nehemías, dice, ustedes ven, después que él ve todo, el mal en que estamos, Nehemías 2:17, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y esta es la visión que transmite Nehemías, ¿no? En el 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, y esta es la respuesta del pueblo a la visión de Nehemías, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, la visión que transmite Nehemías al pueblo es clara. Él no grita, él no impone, él simplemente persuade, convence a la gente porque él mismo está convencido de que es así. Y el liderazgo, y este es un principio importante, de los pastores en una iglesia local, nunca debe ser un liderazgo impositivo, de dar un puñetazo, de obligar. Debe ser un liderazgo que apunta al corazón, de persuasión, con argumentos claros, con una visión sólida, que toque el corazón de la gente y les convenza para que todos trabajen unidos en esa visión. Esa es nuestra oración para la iglesia local.
Nuestro más profundo deseo para que cada uno de sus miembros sea parte de lo que está sucediendo en este lugar. A pesar de esto, una visión clara, un liderazgo piadoso, siempre va a haber oposición. No debe extrañarnos que siempre haya gente que no quiere sumarse o que quiere poner traspiés. Y en el versículo 19 lo menciona porque en el capítulo 4 es importante, lo que vamos a ver hoy, estos nombres. Vemos a algunos que no eran cualquier persona, estos que se mencionan en el verso 19 del capítulo 2, Sanbalat, Tobías y Gesem, eran gente poderosa, gente que rodeaba al pueblo de Dios en gobiernos específicos, en regiones específicas, y toda esta gente se oponen rodeando al pueblo de Dios. Este es Gesem, el gobernador árabe de un territorio amplio del Medio Oriente, Sanbalat, Tobías, que controlaban toda esa área alrededor. Forman esta coalición y empiezan a escarnecer y a despreciar el pueblo de Dios. O sea, justo después, ¿recuerdan cuando el templo iba a ser reconstruido? Justo después que deciden empezar a reconstruir para bien, ¿se levanta qué? La oposición. Martín Lutero dijo, donde Dios construye su iglesia, Satanás pone su capilla al lado. Entonces, tenemos que estar claros que la obra de Dios siempre va a ser una obra en oposición. Si la obra de Dios se hace como Dios quiere que se haga, va a haber siempre resistencia, y esto no debe extrañarnos. Más bien deberíamos cuestionarnos si no la hay. Porque la obra de Dios se hace bajo las balas. No se hace con tranquilidad y sin interferencias. Abierta o camuflada, pero va a estar. Y así llegamos al capítulo 3 y 4. ¿Ok? Y las palabras de Nehemías al final del capítulo 2 nos van a ayudar un poquito más. Dice que Nehemías dice en el capítulo 2, versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Palabras dignas de ser leídas una y otra vez y recordadas, atesorándolas en el corazón. Esta ciudad, dice Nehemías, no es de ustedes. Y se pueden retorcer de odio, pero esto es el reino de Dios y ustedes no lo pueden tocar, y mucho menos destruir o conquistar. Y ese debe ser el consuelo para nosotros. Ahora tenemos el capítulo 3. Y en el capítulo 3... son capítulos largos, capítulo 3 y después el capítulo 4 más corto, pero el capítulo 3 hay una gran lista. No lo voy a leer todo, yo espero que puedan después en casa meditar un poquito más, porque alguien puede pensar, el capítulo 3 es una lista de nombres y tareas. ¿A cuánto les gustan las listas en la Biblia? Las genealogías, por ejemplo. Vamos a ser honestos un momentico ahí. A ver, ¿cuántos se las brincan? Mira, levantar la mano. Pecado confesado. En el capítulo 3, después nos vemos en la oficina, Marlena. Tenemos una lista grande de nombres y tareas. Evidentemente no podemos analizar cada nombre y cada tarea en particular, pero nos hemos preguntado alguna vez por qué tenemos esta lista tan detallada de constructores y de los sectores que construyeron en el capítulo 3 de Nehemías. Por cierto, tenemos que decir que este capítulo 3 es tan inspirado como el 4. Es tan inspirado por Dios como el capítulo 1 o como las cartas de Pablo, o como el Salmo preferido o Juan 3:16. Las genealogías son igualmente inspiradas. Y toda esta lista pudo resumirse en una simple oración. Dios es fiel, no se ha olvidado de su pueblo y todos en el pueblo tienen una función. ¿Ya? Pero Dios nos da un amplio detalle de lo que ocurrió. Y todo esto va a enfatizar muchos principios. Principios donde recordamos, primero, que Nehemías tiene cualidades únicas. Hay una estrategia detrás de todo lo que se describe. Hay una secuencia bien pensada. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que se levantó ¿quién? El sumo sacerdote Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel.
Y cuando vamos el mapa, te das cuenta que esta estrategia incluye una secuencia bien pensada, donde los primeros que van a reconstruir y servir, ¿quiénes son? Los sacerdotes. Interesante. ¿Cuál era la función de los levitas y sacerdotes? No era construir, era oficiar ¿dónde? En el templo. Pero los primeros que empiezan a construir, ¿quiénes son? ¿Para dar qué? El ejemplo. Y empiezan en forma circular desde el norte, en sentido contrario a las manecillas del reloj, empieza todo este proceso de reconstrucción. Los que comienzan son los sacerdotes, y esto nos recuerda a Cristo, el gran sumo sacerdote, lavando los pies ¿a quién? A Pedro. Él no vino para ser servido, sino para servir. Estos líderes primero enseñan con el ejemplo, y esto es un principio importante en nuestra iglesia. Decimos, los pastores no están para servir las mesas. Es cierto que tienen una función específica, pero si alguien debiera estar dispuesto a servir las mesas, más que todos, incluso los diáconos, son los pastores. Los que empiezan a reconstruir son los sacerdotes. Y esto es un principio importante. Continúa la lista. Por ejemplo, en el verso 2, dice, junto a ellos edificaron los varones de Jericó, estaban lejos. Luego edificó Zacur, hijo de Imri. No voy a leer toda la lista, pero en el versículo 4 dice, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Y en el verso 5 se nos habla de dice el verso 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Y de que sus grandes o nobles no participaron, dice el verso 5. No todo era perfecto, dice el verso 5, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. O sea, parece que estos nobles de los tecoitas, recuerden que ha pasado mucho tiempo, desde que llegó Zorobabel, Esdras y ahora Nehemías, ya algunos se habían aplatanado un poco, y estos nobles parece que no querían participar porque no querían perder sus privilegios o se creían la última chupada del mango, sangre azul. No les convenía de alguna manera participar y se negaron. Los sacerdotes participan, te imaginas aquellos sacerdotes con sus batas, pero algunos de ellos se creían nobles y deciden no hacerlo. Por eso tenemos que evaluar nuestro corazón hoy. ¿Estoy sirviendo con el corazón correcto al Señor en mi iglesia? Algunos se suman, pero algunos se sienten demasiado importantes para sumarse a algo que según ellos puede perjudicarles. En el verso 10 se nos dice algo igual que en el verso 23, 28 y 30. En el verso 10 de capítulo 13 dice, asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías. En el verso 23 se repite esta idea de que después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. En el 28, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno frente a su casa. Y en el verso 30, Ananías también dice que restaura frente a su cámara o a su casa. Aquí hay una estrategia. ¿Por qué Nehemías nos dice esto? Recuerden esto, mis hermanos. Una cadena de hierro es tan fuerte como su eslabón más débil. La cadena siempre se rompe ¿por dónde? Por el eslabón más débil. Entonces, ahora Nehemías, en ese muro que tiene que rodear a Jerusalén, pone a cada uno y se asignan estos tramos del muro frente a las casas de ellos. Y nadie quiere, evidentemente, que el enemigo entre por frente a su casa. ¿Cómo va a ser esa parte del muro si está frente a mi casa? ¿Cómo la voy a hacer? Nehemías es sabio. Nehemías es efectivo. Incluso usa este amor propio o deseo innato de autoprotegernos por encima de otros para el bien mayor de todos. Además de que, por supuesto, se ahorran recursos y trabajo, porque la mujer, si va a llevarle un juguito de mango, un pan con queso, no tiene que ir tan lejos, porque su esposo está trabajando frente a su casa y lo tiene controlado. Dos cosas importantes. Es una gran estrategia. Sin duda, Nehemías ha organizado bien esta obra.
Deberíamos orar por sabiduría para que el Señor nos dé esta sabiduría, porque Él es el verdadero Nehemías que está edificando su iglesia de cómo hacerlo. Pero al mismo tiempo, al ver estas personas que construían solamente el pedazo frente a su casa, al mismo tiempo deberíamos hacernos una pregunta. ¿Haces el ministerio con la misma intensidad, pasión y amor, aun cuando el reconocimiento o tu realización al hacerlo como persona no es tan inmediato? Porque algunos en la lista no edificaron frente a su casa, pero Nehemías puso a algunos a edificar frente a su casa. Él los conocía. Y la pregunta ahora es, ¿edificarías tú con el mismo amor el tramo que no está frente a tu casa que el tramo frente a tu casa? Esto debe hacernos evaluar nuestros corazones. Esto debe hablar a nuestras vidas, y especialmente en el ministerio de la iglesia. ¿Por qué sirvo en un ministerio? ¿Qué hay detrás de eso que estoy haciendo? ¿Qué anhelas? ¿Reconocimiento? ¿Que quede bien lo que está frente a mi casa? ¿Que mi vida quede bien? ¿Que yo parezca a alguien importante? ¿Tu prestigio? ¿Tu seguridad? ¿Qué buscas al hacer el ministerio? Sin dudas hay muchas joyas en este capítulo 3 que no debemos pasarlas por alto. No es una lista solamente de nombres y cosas por hacer. Por ejemplo, en el verso 11 del capítulo 3 se menciona a Malquías. Me pego aquí, parece ahí. Se menciona a Malquías en el verso 11 del capítulo 3. Es interesante que este Malquías se menciona en Esdras capítulo 10, verso 31, que fue el último capítulo de Esdras que ya se predicó acá. En otra lista, este hombre se menciona en la lista de aquellos que se habían casado con mujeres paganas. Este Malquías del verso 11, del capítulo 3 de Nehemías. Malquías, hijo de Harín. ¿Qué significa esto? Ahora, ese Malquías que estaba en una lista de aquellos que se casaron con mujeres paganas y pecaron, se menciona ahora en el capítulo 11, restaurando un tramo y la torre de los hornos importante en esa muralla. Obviamente este hombre se había arrepentido de lo que había hecho, de su pecado, y ahora, ¿qué cosa es? Un siervo útil, y su nombre ha cambiado. En otra lista, la naturaleza de esa lista ahora es de aquellos que son útiles para el servicio en la iglesia. Hermanos, esto nos habla de que en el reino de Dios hay perdón. Esto es el evangelio. Todos hemos pecado, pero ahora somos útiles para el reino cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos ponemos en las manos de Dios. Ha habido arrepentimiento en este hombre Malquías, y ahora es un siervo útil, y su nombre cambió de lista y ahora está eternamente en una lista de aquellos que sirvieron para la reconstrucción de la ciudad de Dios. Gente perdonada, gente pecadora aún, pero construyendo juntos. Gente, si leemos la lista con detenimiento, de diferentes estratos. Amas de casa, versículo 12. Sacerdotes, como vimos. Comerciantes, versículo 32. Todos unidos de diferentes estratos sociales en un bien mayor que ahora es común para todos: la reconstrucción del muro de la ciudad. Trabajo para el que quizás no estaban calificados, como las amas de casa. Pero, Claudia, ¿no te había visto? Qué alegría verte. Trabajo para el cual no estaban calificados para hacer, pero Nehemías los ha unido a todos para hacer este trabajo. Qué gran aplicación para la iglesia, mis hermanos. Todos nosotros, de diferentes estratos, niveles académicos, profesiones, colores, edades, construyendo juntos para un bien mayor y ahora común, la iglesia como agencia del reino de Dios en esta tierra, la edificación de la iglesia, nuestra santificación como iglesia y como creyente, para revelar a este mundo el reino de Cristo y entre todos
se está haciendo una gran obra y entre todos estamos haciendo una gran obra delante de Dios y para mostrar y revelar el reino de Dios a este mundo. Yo espero que tú lo creas. Mira, mi hermano, y por eso les hice un llamado al principio para estar y escuchar a todos. Porque no hay sitio para el individualismo en la iglesia. No hay sitio para que unos brillen y otros le pongan la luz. No hay sitio. Nadie tiene más mérito que otro. Si yo me llevo algo de la Semana de la Juventud, es que era tan importante lo que enseñábamos desde este púlpito, como que la comida estuviera lista, como que hubiese una sonrisa en los diáconos que estaban recibiendo a los jóvenes que venían. Una de las cosas que más impactó a los jóvenes, ¿saben qué fue? El amor de Dios en los hermanos que servían cada día en la iglesia. El que está en el púlpito está al mismo nivel que el que cocina o el que limpia los baños. Todos hacemos un trabajo importante al mismo nivel y todo esto hace que una iglesia crezca, prospere y funcione para la gloria de Dios. Damos un mensaje desde el púlpito y damos un mensaje con todo lo que hacemos. Y todo es importante para Dios. Para Dios es tan importante como que los pastores se preparen y vengan a exponer y aplicar el texto correctamente, como que las ventanas y los baños estén limpios. Para Dios es tan importante las dos cosas. Y espero que tú lo entiendas. Porque el capítulo 3 nos está diciendo que para Dios es importante los detalles, porque si no hubiese dicho en una oración lo que les dije al principio. Pero Él está describiendo detalle a detalle, detalle a detalle, todo lo que se está haciendo y todo esto es importante. Un mensaje desde el púlpito y un mensaje con nuestras vidas, un mensaje con todo lo que hacemos. Mis hermanos, baños sucios no glorifican al Señor. Excelencia a todos los niveles. La limpieza, todo sirve, todo coopera para el gran todo. Lo que hagamos mal se quedará sin hacer. La posición que el Señor te ha llamado a cubrir es tu responsabilidad. Él te ha llamado a cumplir una función. Ya sea limpiar las ventanas, recibir a los hermanos con una sonrisa y un abrazo. Al Señor le importan todos estos detalles y funciones. En el capítulo 3 es obvio que cada cual, aunque los tecoitas estaban un poquito rebeldes, y siempre vamos a tener tecoitas en la iglesia, cada cual sabía dónde debía estar y estaba ahí. Y todos así estaban cooperando. Un esfuerzo mancomunado. Había una estructura clara y hay principios aquí obvios para nuestra iglesia. Solamente de esta manera una iglesia local puede prosperar en lo espiritual, mis hermanos. Solamente así. Y así llegamos al capítulo 4. Se pudo haber terminado el libro de Nehemías aquí, ¿verdad? Cada cual haciendo lo que tiene que hacer para la gloria de Dios. Pero estamos en un mundo caído. Y en el capítulo 4 veremos que esta obra de restauración, donde pueden haber amenazas internas si cada cual no cumple la función que tiene, si cada cual no entiende la posición que está cubriendo en el pueblo de Dios. No todos son pastores, no todos son Nehemías, no todos son líderes, todos están cumpliendo una función y todos son importantes, tan importantes como los líderes o los pastores. No eres importante cuando estás al frente de algo, eres para Dios tan importante cuando estás cubriendo una necesidad como el mensaje del domingo. Y espero que esto esté claro para todos. Porque algunos tienen en la mente que servir al Señor es solamente cuando estoy en una posición al frente de algo. Eso es del mundo, eso no es bíblico. Y llegamos al capítulo 4 y vemos que esta obra de restauración ocurre enfrentando ahora una férrea oposición. Una lucha encarnizada como ya se nos adelantaba en el capítulo 2. Capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice el texto: cuando oyó. Recuerda, cuando Dios pone su iglesia en un lugar, Satanás pone su capilla al lado. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, primero casi, ¿qué pasa? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo:
¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Ustedes creen? Este es el asedio y la burla de los enemigos para ponerlos en ridículo. Así, en la historia, muchos han usado su enojo contra los cristianos para, por una parte, burlarse de ellos. Me imagino que los jóvenes en la iglesia, en las escuelas, una y otra vez están bajo este asedio, ¿no? Qué tonto cristiano que no disfruta de los placeres de la vida. Qué tonto eres. ¿Qué estás construyendo? Lo que estás construyendo es una tontería. Estás perdiendo el tiempo. Tenemos a filósofos famosos como el alemán Friedrich Nietzsche, ateo declarado, ideólogo del pensamiento que generó el fascismo como una forma de pensamiento donde una raza específica, aria, era superior porque eran como el superhombre, y provocó una guerra mundial y un exterminio en masa. Este hombre se burlaba de los cristianos y escribió un libro que se llamaba El Anticristo. Dios ha muerto, se burlaba de los creyentes. Y aquí vemos la misma burla en el texto contra el pueblo, pero también es una burla contra Dios mismo. Y esto me hace recordar el Salmo 2, ¿por qué se reúnen, se amotinan la gente? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen y consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Dice esa burla que una zorra derribará el muro. Pero Sanbalat y Tobías se equivocan al juzgar lo que sucede delante de sus ojos en algo esencial e invisible para ellos. Si esta obra fuera el proyecto personal de Nehemías y estos que regresaron de Babilonia, que no estaban realmente capacitados para reconstruir el muro, ni eran un ejército organizado, si esta obra fuera el proyecto personal de Nehemías, quizás hacían bien en burlarse. Pero lo que ellos ignoran es que lo que está ocurriendo ahí no es el proyecto personal de Nehemías ni de un hombre. Lo que está ocurriendo ahí es que Dios mismo es el que está detrás de esto, porque ellos no conocen a ese Dios que está edificando su pueblo. Y si Dios pone su mano, nada ni nadie puede impedir que Él haga lo que Él quiere hacer. Algunos pueden burlarse. El proyecto personal del pastor es tonto o lo que sea. Pero como iglesia debemos entender que lo que estamos construyendo no es nuestra agencia, nuestra empresa, nuestro proyecto personal. El cristianismo y la iglesia local no es el proyecto personal de nadie. La gente puede burlarse. Y si Dios no existiera y no estuviera detrás, quizás llevarían razón en burlarse, porque sería tonto lo que hacemos. Bajo sus propios estándares de juicio limitado, porque ellos no conocen al Dios que está detrás de todo lo que estamos haciendo. Pero detrás de todo, los que no soportarán el peso de una zorra sobre ellos, sobre los muros que ellos están edificando con su burla, en el día del juicio, cuando venga contra ellos la ira de Dios, serán ellos mismos. Y esta es la verdad. Mis hermanos, la iglesia empezó con 12 personas con el Señor. Ninguno de ellos había estudiado teología. Se burlaban de esta gente, los fariseos, y decían: gente del vulgo y sin letra, indoctos, ¿qué van a hacer? Cuando Pedro habló en Pentecostés decían: ¿qué es? Dice este pescador. Se debe haber pasado la noche tomando, estaba borracho. Pero ese mismo día la iglesia pasó a tener 3,000 miembros. Y poco tiempo después que tomaron presos a Pedro y a Juan, se convirtieron 5,000 más.
8,000 personas en poquito tiempo. Y así empezó el crecimiento de la iglesia. Y nada ni nadie puede parar esa obra, porque esta es la obra de Dios. Y estas personas hacían todo lo posible por debilitar esta obra, por expandir rumores, esa murmuración. Hermanos, y ahora viene algo fuerte, ¿eh? Espero que te aguantes los asientos. Porque aquí está la respuesta de Nehemías. Y lo primero que hace Nehemías es ¿qué? Versículos 4 y 5. Orar. Pero yo quiero que leamos bien la oración de Nehemías, porque no es cualquier oración. Nehemías, ante la burla, la murmuración, la descalificación, lo primero que hace es volverse a Dios. Y dice, es como que le dice a Dios, ¿tú estás escuchando, Dios? ¿Tú estás escuchando lo que ellos están diciendo? Yo sé que sí. Y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y se acabó la oración. Hermanos, Nehemías no está pidiendo perdón para ellos. Nehemías se refugia en Dios y de esta manera vence las murmuraciones, el menosprecio, las acusaciones falsas. Pero es como que la oración de Nehemías es una oración fuerte que nos recuerda la oración de los santos en Apocalipsis, cuando dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y ese hasta cuándo es, ¿hasta cuándo no regresarás? Porque el día que Él regrese, Dios hará justicia y destruirá a todos sus enemigos. Y la oración en Apocalipsis de hasta cuándo es la misma de Nehemías en el capítulo 4. Haz justicia. Nehemías ora esta oración. Escucha bien, no con rencor, no con ira. Ellos estaban burlándose de forma descarada del pueblo de Dios. Y se estaban burlando de Dios mismo. Y Nehemías clama porque para Nehemías Dios es tan excelso, tan hermoso, es tan importante. Y su pueblo es tan importante porque le revela a él que Nehemías está pidiendo a Dios que intervenga y destruya a esos hombres. Es una oración fuerte. Es una oración imprecatoria, como esos salmos a veces. Y hermanos, no siempre, pero a veces tenemos que hacer estas oraciones. A veces debemos hacerlo. Y el Señor que está en los cielos, a esta gente que de forma deliberada, que no va a haber ni hay arrepentimiento en ellos, porque de forma descarada están atentando conscientemente contra Dios y contra su pueblo, para ellos no va a haber perdón, ni va a haber misericordia. Lo único que les queda adelante es una horrenda expectativa de juicio. Y esto debe a ti y a mí hacernos pensar. Versículo 6. Después que Nehemías oró, es como que los rumores y todo lo que, el odio y todo lo que estaba pasando, se olvidó de eso. Dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo, ¿qué cosa? Ánimo para trabajar. Hermanos, ellos hicieron de la crítica, de todas estas cosas que saboteaban, ellos hicieron un combustible que les dio ánimo para continuar. Y esto es un principio también, mis hermanos. La verdad es que cuando el mundo nos aplaude y nos da un gladiolo y un diploma, deberíamos preguntarnos en qué hemos fallado. Cuando el mundo nos reconoce y nos da vítores, deberíamos preguntarnos qué hemos hecho mal. Pero cuando nos critican y hacen todo tipo de cosas para sabotear
lo que estamos haciendo, el consuelo que debe haber en nosotros es que vamos en la dirección correcta. Vamos en la dirección correcta. Ahora, Sanballat, Tobías y el árabe no se iban a quedar con los brazos cruzados. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Aslot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron muchos. Hay una escalada, ¿no? Como se dice ahora la palabrita esa, escalada. Versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esto me recuerda a los tiempos de Jesús en el Nuevo Testamento. Un fariseo no podía hablarse con un herodiano. Todos estos facciones y grupos en Israel que se tiraban entre ellos, de pronto se unen con Herodes y con los romanos y con la madre de los tomates, y se unen, ¿para qué? Para asesinar a Jesús. Y ahora esta gente que se disputaban terrenos y límites y fronteras, esta gente que no eran tan amigos nada, se unen para ir ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios. Y hermano, tienes que entenderlo. Todos los poderes religiosos de este mundo, los poderes políticos, los poderes sociales, los poderes culturales, todo este mundo junto, que no se pueden ni ver a la hora de atacar a la iglesia y atacar a Dios y a su palabra, se van a unir contra nosotros. La única defensa que tenemos es que Dios está con nosotros para cuidarnos. No tenemos que levantar la bandera de los derechos de existir la iglesia, no, porque nos odian a muerte. Dice aquí claramente que se encolerizaron mucho y se reunieron para atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ellos no venían con un key o con velitas, ellos venían con armas para hacer daño. El enemigo no viene a la iglesia para ser parte de nosotros. Ay, qué lindos somos, vamos a cantar juntos. Viene para sembrar odio, discordia, para destruir conscientemente, porque Él sabe quiénes somos y Él sabe quién es Dios. Y tenemos que estar alertas, no podemos ser románticos aquí. Ahora la crítica y la burla se convierten en planes concretos para atacar a la ciudad de Jerusalén. Y tenemos que estar conscientes de estas etapas como iglesia. Quizás estamos en la etapa de la burla y el escarnio, el chisme, la murmuración, para descalificar. Hay muchas formas de descalificar y desanimar, pero puede haber momentos en que ese odio ya no sea solamente burla y menosprecio, sino que se conviertan en planes concretos para destruirnos. Planes concretos con nombre y apellido, acciones concretas. Y tenemos que estar listos para eso. ¿Y qué sucede? Versículo 9. Ahora no es Nehemías. ¿Ahora quién ora? Entonces oramos a nuestro Dios, todo el pueblo. Ellos estaban conscientes. Y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Yo no sé si la vez que nos robaron, la semana juventud pasada, alguien dijo, eso fue porque no oramos suficiente. Puede ser. Pero es importante aquí también que ellos oraron, ¿y qué hicieron? Y pusieron guardia. En Cuba decimos orando y con el mazo dando, ¿no? Hermanos, poner cámaras en la iglesia también es espiritual. Ay, qué falta de espiritualidad, poner una cámara, no confiamos en Dios. No, hay que poner una cámara. Y necesitamos que los custodios trabajen de noche y no se duerman. No, ya me oré, ya voy a dormir. Nada, es lindo, ¿eh? Es como que tú digas, voy a dejar la puerta abierta de mi casa, voy a orar a una cruz de aceite, de cocinero ese, hermano, porque no tengo aceite de Jerusalén. Y me voy a dormir. En serio. Oramos y confiamos en el Señor y trabajamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance, acciones concretas para proteger la ciudad, nuestra vida y el pueblo. Y eso también es espiritual. Eso también es espiritual. Es tan espiritual, María Elena, contar el dinero como visitar a los ancianos, ¿verdad? Es espiritual. Fe y acción
oración y vigilancia van perfectamente unidas. Ambas cosas son necesarias. Oraron y pusieron guardia. Ahora, hay riquezas en este capítulo. Quisiera tener un par de horas más. Dice el versículo 10. Y dijo Judá. Y fíjense quién lo dice. Judá. Esos son los líderes. Recuerden, el reino del sur era Judá. Dice el verso 10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¡Wow! Vengan a sentarme aquí. Es como que le tira un cubo de agua fría a Nehemías y a todo el pueblo. A algunos ya empieza a afectarle lo que está pasando. Hermano, esto habla de nuestros corazones. Algunos empiezan a desanimar. El desánimo es un cáncer, es una enfermedad peor que el oropouche. Hay virus espirituales que son peores que los virus físicos, porque atacan el alma. Recuerdo ahora Pablo a Timoteo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y todo eso es, anímate, porque habían cosas que eran como el agua que habían apagado y desanimado a Timoteo. Y por eso venimos cada domingo acá, porque este mundo y los conflictos de este mundo una y otra vez están invadiendo nuestra alma para echar agua sobre el fuego del evangelio y desanimarnos. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Dice Judá, de la tribu de Judá, dice, el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. No podemos. ¿Cuántos hemos dicho esto alguna vez? El escombro es mucho. No puedo seguir. Creo que todos los pastores han dicho esto alguna vez. El escombro es mucho. Mejor me voy para mi casa y me retiro del ministerio. No puedo con esto. No podemos con tanto. Estamos cansados. El desánimo empieza a apagar el fuego. Ahora hay apatía. Pierden la visión. Todo está por la mitad. Están cansados y este desánimo se extiende como una plaga. Nos damos cuenta que hay dos enemigos. Uno externo que ladra y ruge y otro interno. Y son ambos igual de dañinos y quizás el interno es aún peor. Los enemigos están planificando una masacre y el desánimo empieza a invadir internamente al pueblo de Dios. Hermano, en una iglesia hay dos tipos de personas. Los que animan y los que desmoralizan. Los que ayudan a animar y seguir adelante y los que dicen, mira, sí, está bien, pero se podía haber hecho de otra manera. Hay muchas formas de hacer que el desánimo cunda. La pregunta que tienes que hacerte tú, en vez de pensar quién eres cada persona, es ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres de los que anima a pesar de que nada es perfecto, a pesar de que es difícil, hay que esforzarnos? ¿Eres un ejemplo de sacrificio en la grey? ¿O de los que siempre está viendo una deficiencia en la parte vacía del vaso? Y así tus comentarios, tu desgano, tu desidia, contamina a otros con ese tan peligroso desánimo en la iglesia. Y miremos el verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. El verso 12 es escalofriante. Estos judíos que se habían contaminado y vivían ya con el enemigo, vienen ahora a desanimar más todavía y a decirle, donde se escondan, los van a encontrar y los van a matar. No hay solución. Con amigos como esos, ¿para qué quiero enemigo? Hay gente que es así, ¿no? Hay gente que tú dices,
¿son del pueblo de Dios o no? Porque lo que dicen es que parece que vamos a perder. Parece que nos van a matar. Oye, que tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Quiénes son ellos? Dios está con nosotros. Jehová peleará por nosotros. ¿Cómo que nos van a matar? ¿Cómo que se va a acabar la iglesia? Entonces, Nehemías hace algo muy importante. Versículo 14. Versículo 13, perdón. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas y sus arcos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, y esto es muy importante ahora, no temáis delante de ellos. Y lo decimos así, pero me imagino el grito de batalla de Nehemías. Primero, no tenga miedo. Las montañas son grandes, pero Dios es más grande. Los enemigos son muchos, pero Dios es más grande. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. No tengamos miedo. Segundo, acuérdense del Señor grande y temible. ¡Wow! No tengan miedo. Acuérdense en quién hemos creído. Acuérdense lo que pasó en Egipto. Acuérdense lo que Él ha hecho, sus grandes proezas. No nos olvidemos de la clase de Dios que nosotros tenemos. Y yo espero que tú en esta mañana nunca te olvides de la clase de Dios que nosotros tenemos. Y tercero, versículo 14. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No tengan miedo. El humo que se levanta es grande, pero alto, alto como un pino y pesa menos que un comino. Acuérdense de Dios que es más grande que toda esa gente y luchen sin olvidarnos nunca de que es Dios el que está luchando por nosotros. Hermano cristiano, te amo con el corazón. Nunca te olvides de estas tres cosas. No tengas miedo, porque Dios es más grande de todo lo grande que tú puedes imaginarte. Y Dios está tan al control de tu vida, tan cercano, que ni siquiera puedes comprenderlo. Y pelea tu vida espiritual milímetro a milímetro. Cada centímetro de crecimiento espiritual se va a dar en un plano, en un campo de batalla. Pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y mañana tú vas a ser más grande y más, en el sentido espiritual, más maduro que hoy. Por la gracia de Dios. Y cada espada que se levante contra nosotros va a ser mellada. Cada golpe va a ser absorbido por el gran poder de Dios. Y Dios lo va a usar para que tú seas más fuerte en lo espiritual. Porque todas las cosas que ocurren a los creyentes obran para bien conforme a su propósito eterno. Entonces, las palabras de Nehemías tuvieron un efecto más grande que el desánimo de Judá y que lo que levantaban, el humo que levantaban los enemigos. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. ¿Estás escuchando bien eso, no? Cuando nuestros enemigos oyeron que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Tan simple como eso. Perro que ladra, no muerde. El piñazo que el Señor le propinó en la cruz del Calvario al diablo como león rugiente, lo dejó sin diente. Y ladra y ladra y ladra, pero no puede morder, porque todo el poder es de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El pueblo cobró ánimo y espero que en esta mañana todos ustedes cobren ánimo en medio de sus batallas y sus luchas, del humo que levanta el enemigo, de las circunstancias difíciles que vivimos. El pueblo cobró ánimo y continuó trabajando, aunque ahora la situación requería
que una mano tuviera una herramienta de trabajo y en la otra una herramienta de combate. Versículos 17 y 18 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Verso 18: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí, por ahí viene el enemigo, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, el pueblo de Dios es uno solo, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y me imagino que hacían turnos y guardias. Hermanos, vemos todo este final del capítulo 4. Bajo la luz de Dios peleará por nosotros, como dijo Moisés 1000 años antes. Y ahora este pueblo, con un ojo están mirando la obra y con un ojo están mirando el enemigo. Camarón que se duerme se lo come la corriente, ¿no? Mis hermanos, estamos edificando la iglesia, pero no podemos olvidarnos que hay un enemigo que está todo el tiempo intentando derribar, destruir, venir, sembrar rencilla, amargura en nuestros corazones, odio. Con una mano estamos edificando y proclamando el evangelio, y con la otra estamos defendiendo lo que Dios está haciendo, porque esto nos lo ha dado Dios. Esto no es la obra de un ser humano, no es la obra de una estirpe de seres humanos. Esta es la obra de Dios. Y Dios nos las ha dado para que la defendamos. Y cada uno de nosotros tiene una posición importante en esta iglesia. Y cada uno debería estar con una mano edificando, animando, y con la otra defendiendo y protegiendo lo que Dios nos ha dado para su gloria, para la edificación de su iglesia, para el bien de su pueblo, y para que este mundo conozca a través de la iglesia que el reino de Dios está aquí, porque nosotros lo visibilizamos con nuestro trabajo, con nuestro testimonio, con nuestra fuerza, con nuestras vidas, y defendiendo lo que Dios ha hecho, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia prevalecerá y perseverará en dar testimonio con toda su fuerza de ese Cristo resucitado que está en el trono y envió su Espíritu y nos empodera ahora para que hagamos su obra conforme a su voluntad. Ellos no se quitaban la armadura. Efesios capítulo 6 versículo 10. No se quitaban la armadura. Hay una intensa presión a la que estaban expuestos. Pero al final del día, ellos estaban convencidos de la importancia de lo que estaban haciendo. Mi hermano, vamos a orar un momentico. Vamos a encomendarnos al Señor y recordar que es el Señor el que pelea por nosotros y nos ha dado una armadura que tenemos que usarla todos los días. Padre, también nosotros estamos inmersos en una intensa presión interna y externa, en una batalla contra el pecado. Cuando lleguemos al final de nuestros recursos, cuando parezca trabajoso la labor debajo del sol, que este gran consuelo nos arrope, que no nos olvidemos de ti, que tú peleas por nosotros y nos has dado tu armadura y necesitamos tenerla puesta, construyendo en tu obra, edificando y también protegiendo nuestra alma y protegiendo lo que el Señor ya ha conquistado en la cruz de Calvario. Nos encomendamos a ti en esta hora. Gracias por el libro de Nehemías. Ayúdanos y prepara nuestros corazones ahora para tomar el pan y el vino y recordar tu gran sacrificio en la cruz una vez más, porque eres tú el que lo ha hecho posible. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.